Perfecto, perfecto. Entonces, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de charlas Estudios Económicos con enfoque de género. Lo que no se habla no existe. Organizado por el MIP y por el Magíster de Economía Aplicada de la Universidad de Chile. Hoy es la segunda de las 7 charlas en que destacados y destacadas académicas del área de economía van a presentarnos distintos estudios que se realizan tomando en cuenta el género como un factor importante en disciplinas dentro de la economía, como la economía de la educación, que es el caso de hoy, finanzas, salud reproductiva, capital humano, entre otros. Nuestra invitada hoy es Alejandra Misala. Ella es economista de la Universidad de Chile y doctora en Economía de la Universidad de California, Berkeley. Alejandra es actualmente directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y también del CIAE, Centro de Investigación Avanzada en Educación. Es profesora también del titular del Departamento de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Chile y su investigación se centra en economía de la educación y en el estudio del comportamiento de mercados laborales en Chile y en América Latina. Hoy nos presentará sobre estereotipos de género, expectativas y elección de carreras. Durante la presentación pueden enviar sus preguntas a la expositora por medio del icono de preguntas o en el chat, como ustedes prefieran. Y al final de la exposición, quienes quieran pueden ellos mismos exponer sus preguntas. Profe, ahora usted puede compartir pantalla. Bueno, primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Creo que es muy importante poder estar conversando de esto en este ciclo. Así que les agradezco mucho la organización y la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, como recién acaba de decir Marian, voy a presentar dos trabajos que hemos hecho con algunos colegas sobre estereotipos de género, expectativas y elección de carreras universitarias. El primero voy a dar una motivación, y el primer trabajo que voy a presentar es sobre estereotipos de género y expectativas de los futuros docentes, o sea, de estudiantes de pedagogía de la enseñanza básica. Y ahí voy a explicar brevemente el diseño de la investigación que hicimos y los resultados. Y luego, otro trabajo sobre género y elección de carreras universitarias, donde también voy a explicar un poco de qué se trata, el diseño y los resultados, para después conversar un poco sobre las conclusiones y las implicaciones de política que tienen estos trabajos. Como motivación, aquí lo que tenemos es el resultado de la última prueba PISA de matemática, y lo que está marcadito con la flecha es el caso de Chile. Todas los que están hacia abajo digamos, del nivel 0 son diferencias negativas en contra de las mujeres, o sea, las mujeres con peores resultados en la prueba PISA de matemáticas, y los que están hacia la derecha, positivos, son resultados donde las mujeres tienen mejores resultados, puntajes que los hombres. Los que están oscuros son diferencias estadísticamente significativas, y los que están en celeste claro es que las diferencias no son estadísticamente significativas y por tanto son resultados similares entre hombres y mujeres. Y como ustedes ven, hay una variedad de resultados. No en todos los países a las mujeres les va peor que a los hombres. Y hay algunos intentos de correlacionar esos resultados con algunas otras características de los países. Y una de las cosas que se ha encontrado, y ahí abajo tengo los trabajos que efectivamente muestran, yo no he visto causalidad, más bien son correlaciones. Pero en general se correlacionan, como ven aquí en el gráfico de la derecha, con la participación laboral femenina. O sea, países donde hay una mayor participación laboral femenina tienen mejores resultados las mujeres en las pruebas de matemáticas. Lo mismo cuando hay una mayor participación de mujeres en la ciencia, cuando hay una mayor participación de mujeres en la política y también en las empresas. Entonces, en general, países donde hay más igualdad de género en la sociedad es países donde tienen una menor diferencia o ninguna diferencia, o incluso países donde las mujeres tienen mejores resultados en esta prueba de matemáticas que los hombres.
¿Qué pasa en Chile en términos de la matrícula universitaria? Esta es la matrícula, el porcentaje de mujeres en primer año de matrícula universitaria diferenciado por áreas. Y está entre el 2007 y el 2018, y que lo que uno observa es que hay una clara agrupación de mujeres en áreas como la salud, la educación, un poco menor en ciencias sociales, y en STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, menos del 30% de la matrícula de primer año es matrícula de mujeres, siendo que durante este periodo que está ahí en el gráfico, la matrícula universitaria de primer año aumentó en términos de qué porcentaje son las mujeres, de 50 a 54%, o sea, hay más mujeres matriculadas en la universidad hoy día. Sin embargo, básicamente hay mucha intensidad de mujeres en algunas carreras, que son las que ustedes ven ahí, salud y educación sobre todo. Eso también ocurre, y esto es un resultado de lo primero, de las titulaciones de pregrado por área. Si ustedes se fijan, donde hay una mayor participación de mujeres en salud y servicios sociales, en educación, luego ciencias sociales y enseñanza, y ya después en humanidades y arte se empieza a equilibrar para finalmente en ciencias y en ingeniería, industria y construcción, un porcentaje muy bajo de titulaciones de pregrado por área. Entonces, mirando esto y mirando lo que eso significa en términos del mercado laboral, el hecho de que haya una gran concentración de mujeres en algunas áreas, a pesar de que, como digo, hay más mujeres en la universidad hoy día que hombres, empezamos a investigar con algunos colegas qué es lo que pasa y por qué se llega a producir esto. Y un primer estudio, miramos el tema de expectativas docentes, pero en realidad, como les voy a explicar en un segundo, miramos expectativas, en este caso, de los estudiantes de pedagogía. ¿De dónde viene esto de las expectativas? Hay un estudio seminal que se llama Pygmalion in the Classroom, que relata esta profecía autocumplida, tanto en términos de expectativas positivas como negativas, respecto de los resultados de los estudiantes. Y lo que muestra ese estudio es que cuando los profesores muestran un comportamiento diferenciado respecto a sus estudiantes, ya sea positivo o negativo, los estudiantes detectan eso, detectan las expectativas, las internalizan y eso se refleja en su comportamiento. Ahora, para entender el tema de las expectativas hay una tipología. Dice, bueno, hay expectativas que son precisas e insesgadas, ningún problema con ellas. Hay algunas que son imprecisas, pero insesgadas, tampoco genera tanto problema. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Es que hay algunas que son imprecisas y sesgadas. ¿Qué sabemos? Hay estudios que muestran que las expectativas de los docentes experimentados en general son acertadas, o sea, son precisas, el 63% de los casos. El problema es que cuando no son acertadas, se refieren en general a estudiantes de determinadas características que tienen que ver con el género, con la raza, con la religión. Entonces, cuando son sesgadas hacia determinado tipo de estudiante. Y hay estudios que muestran eso. Por ejemplo, hay estudios que muestran que las expectativas son sesgadas hacia, en el caso de matemáticas es muy claro, en contra de las mujeres. O del nivel socioeconómico de los estudiantes, pensando que estudiantes de menor nivel socioeconómico, los profesores pueden tener menores expectativas respecto a su rendimiento académico. Y hay otro tema que también es fuente de expectativas, que es la ansiedad matemática que tienen los docentes. Este es un factor que se ha explorado mucho menos en la literatura, pero hay evidencia que los estudiantes de pedagogía tienen esta ansiedad para las matemáticas. Ansiedad para las matemáticas es una sensación de inseguridad respecto de cualquier problema que tenga que ser resuelto en términos de problemas de matemáticas que tengan que ser resueltos, tanto en la vida diaria como en temas más académicos. Y ahora lo importante es que estas expectativas docentes tienen efecto en los aprendizajes y en el logro académico de los estudiantes, y por eso es que es importante mirarlas.
Entonces nosotros hicimos una investigación, esta es una investigación que hicimos con Salomé Martínez, que es del Departamento de Ingeniería Matemática, y con un estudiante nuestro, Francisco Martínez, ex alumno del Magíster de Economía Aplicada, y lo que miramos ahí fue la relación entre las expectativas que tenían futuros profesores de enseñanza básica respecto a sus estudiantes, mirando la ansiedad matemática de estos profesores y también las características de los estudiantes. Y ahí nos fijamos en género y nivel socioeconómico de los estudiantes. Y nos preguntamos si estos estereotipos de género o nivel socioeconómico, cuál es más fuerte en los futuros profesores y qué rol jugaba la ansiedad matemática en estas expectativas. Entonces, ¿qué hicimos? Primero adaptamos una encuesta sobre ansiedad matemática a la situación chilena, una encuesta que consta de 23 ítems y que, donde la persona encuestada muestra el grado de ansiedad que le producen distintas situaciones, como decía, relacionadas ya sea directa o indirectamente con las matemáticas. Las personas con ansiedad matemática en general, frente a situaciones que tienen que resolver matemáticamente, sufren de cierta, bueno, ansiedad, obviamente. Los clasificamos, los resultados, entre baja, menor que la mediana, y alta, mayor que la mediana ansiedad matemática. O sea, hicimos dos grupos, estudiantes de pedagogía con alta y con baja ansiedad matemática. Y luego usamos una metodología de casos hipotéticos, que lo hicimos a través de encuestas, experimentos por encuesta, donde pusimos casos, déjense, los puedo mostrar más fácilmente en esta lámina, en que se les puso a los estudiantes de pedagogía básica distintos casos. Cada estudiante recibía un caso en forma aleatoria. Y los casos eran idénticos y solo cambiaban en el nombre, Marcela, Marcelo, niño, niña, el colegio, si era colegio particular o era colegio público, la comuna donde vivía, y las profesiones de la madre y del padre. Y con las profesiones de la madre y el padre, la comuna y el tipo de colegio, marcábamos nivel socioeconómico, que lo dividimos en alto y bajo, y con el nombre marcábamos el género. Entonces teníamos 4 casos, una mujer de nivel socioeconómico alto y una mujer de nivel socioeconómico bajo, y lo mismo con el hombre. Y cada uno de los participantes recibía un solo caso. ¿Qué decía el caso? Decía, Marcela, en este caso, es una niña que asiste a un colegio particular de Las Condes, vive con sus padres y es segunda de 3 hermanas. Su madre es médico y su padre es abogado. Estamos señalizando que es de nivel socioeconómico alto. Tiene una inteligencia promedio, pero en matemáticas se está sacando malas notas. No está cumpliendo con sus tareas, con sus trabajos, etc. Y además, esto mismo hace que tenga un mal comportamiento en clases. Se ha hablado con los padres, se ha tratado de ayudarla, pero no ha habido mayores resultados. Entonces, ese era el caso que se le ponía al estudiante de pedagogía y se le hacían preguntas. Y una de las preguntas era, y ellos tenían que clasificarlo en una escala Likert, que decía, las notas de esta estudiante, en este caso Marcela, de matemáticas, no van a mejorar en el futuro. Y la otra pregunta, o la otra afirmación que tenía que responder el futuro profesor de pedagogía básica era si esta estudiante o este estudiante iba a mejorar en el futuro y cómo le iba a ir en otras materias, no solamente en matemáticas, sino que era una pregunta más general respecto del rendimiento futuro. Por ejemplo, incluso una de las preguntas decía si pensaban que iba a terminar la enseñanza media. Y con esas respuestas, entonces nosotros hicimos un diseño experimental, como les decía. Lo primero que hicimos fue filtrar los casos que tenían baja credibilidad. O sea, hicimos también unas preguntas respecto de si era creíble el caso que se estaba presentando, tanto desde el punto de vista de si reflejaba el nivel socioeconómico y si presentaba
se presentaba para este estudiante de pedagogía básica como un caso real, un caso efectivo. Y algunos de los casos los tuvimos que descartar porque no eran creíbles por parte de la persona que estaba respondiendo, y teníamos 208 estudiantes y nos quedamos con 194, en que los separamos, como ustedes ven aquí, entre baja y alta ansiedad matemática, y estos son los casos que se le asignaron: hombre de bajo nivel socioeconómico, y con eso tenemos los 194 estudiantes a los cuales, digamos, para los cuales este experimento resultó creíble. ¿Cuál es el resultado? Lo hicimos, estimamos un modelo ANOVA de 3 factores que nos permitía mirar el efecto de la ansiedad en matemática del futuro profesor, qué pasaba con el género del estudiante en relación a las expectativas y con el nivel socioeconómico del estudiante en relación a las expectativas, y también hicimos una interacción entre género y ansiedad matemática, porque se podía esperar de que a lo mejor hubiera un efecto sobre las expectativas asociadas al género por la ansiedad matemática. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos que las expectativas sobre el rendimiento futuro en matemáticas de los estudiantes sí son afectadas por el género. En general, se encontró, y es estadísticamente muy significativo, que es menor para las niñas. ¿Qué significa eso? Que los futuros profesores, digamos, encontraban que las niñas tenían menos probabilidad de mejorar a futuro sus resultados en matemáticas teniendo problemas hoy día. No así los niños. Y lo que es más complejo, yo creo, es que también extrapolaban el rendimiento futuro de las niñas a otras materias. Si ustedes se fijan en la parte 2 de esta tabla, el género del estudiante también jugaba un rol en términos de las expectativas de rendimiento general. Por otra parte, la ansiedad matemática sí afectaba las expectativas. En general, aquellos que tenían una mayor ansiedad matemática tenían menor expectativa respecto del rendimiento futuro de los estudiantes. Pero no había relación entre la ansiedad matemática y el género. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Un fuerte sesgo de género. Los futuros profesores asignaban expectativas de rendimiento más bajas para las mujeres y extrapolaban eso a otras materias, que yo eso lo encuentro un resultado súper fuerte. Hicimos lo mismo con el lenguaje y no encontramos nada. Ahí no había ningún rol en términos de bueno, obviamente no pusimos ahí el problema de la ¿cómo se llama?, de la ansiedad matemática, pero todo el resto fue idéntico y no encontramos nada. Este sesgo solo ocurría en matemáticas. Por otra parte, encontramos que estas expectativas, digamos, los estereotipos de género y la ansiedad matemáticas actúan independientemente en la formación de expectativas. No había una correlación entre esos dos resultados. Entonces, este es un primer resultado. Nosotros cuando escribimos este trabajo pedimos muchas disculpas diciendo estamos mirando esto solamente con estudiantes de pedagogía, pero nosotros no estamos diciendo nada respecto de lo que realmente ocurre en la sala de clase. Pero les puedo contar que una colega mía del Instituto de Estudio Avanzado en Educación hizo un estudio mirando lo que pasaba al interior de las salas de clase en matemáticas. De cursos más grandes, de séptimo, octavo, y también creo que uno de enseñanza media, y observaron muchas horas de clases de matemática y pudieron observar la interacción al interior de la sala de matemática entre profesores y estudiantes, hombres, y profesores y estudiantes mujeres. Y lo que ellos encontraron es que efectivamente había una mucho mayor interacción entre los docentes, fuera el docente hombre o mujer, con los estudiantes hombres que con las estudiantes mujeres. Entonces, estas expectativas llevan de alguna forma a una actuación al interior de la sala que afecta obviamente lo que pasa finalmente con
el rendimiento de hombres y mujeres en matemáticas. Voy a pasar entonces al segundo trabajo que les quiero presentar. Este es un trabajo que hicimos con Paola Bordón y Catalina Canals. Paola es profesora de la Universidad Alberto Hurtado y Catalina también es exalumna del MACSEA y ahora ella está haciendo su doctorado. La pregunta que nos hicimos aquí era en términos de elección de carreras universitarias, o sea, pensando, bueno, ¿qué pasa a nivel durante toda la etapa escolar y qué pasa finalmente cuando los estudiantes, hombres y mujeres, eligen carrera? Y aquí estamos hablando solamente de carreras universitarias porque trabajamos con los datos del Sistema Único de Admisión. Y nos preguntamos cuáles son los factores que influyen en la forma como hombres y mujeres postulan a la universidad. Nos preguntamos qué diferencias de género existen, si estas diferencias se producen por la forma como es el proceso de selección, básicamente por los resultados de la PSU, o porque hay preferencias distintas entre hombres y mujeres. Y aquí tomamos el proceso de admisión 2015, o sea, son los estudiantes que dieron la PSU y ingresaron a la universidad en 2015. Ese año, en el Sistema Único de Admisión, además de las 25 universidades del CRUCH, en ese momento eran 25, se incorporaron 8 universidades privadas no tradicionales. Entonces también incluimos esas universidades. Y lo que nosotros estimamos es un modelo que predice la primera preferencia de carrera universidad en el Sistema Único de Admisión. Y consideramos en este análisis que las preferencias de los estudiantes son influidas por su bienestar, por las expectativas sociales que incluyen esas expectativas, estereotipos de género. Entonces, déjenme hablar rápidamente de la literatura para mostrarles lo que nosotros hicimos. En general, hay un estudio arcidiácono que muestra que esta segregación educacional por género, que es básicamente una segregación horizontal, ¿no es cierto? No es que las mujeres no estemos en la universidad, sino que en qué carreras estamos, se manifiesta obviamente una segregación en el mercado laboral y finalmente en los ingresos de hombres y mujeres, porque las mujeres tendemos a estar en carreras que tienen menores ingresos, menor empleabilidad y menores ingresos en el mercado laboral. Y la pregunta entonces siempre se hace si esas diferencias son biológicas. Hay un estudio de Kimura que habla sobre que las áreas del cerebro que más usan los hombres son aquellas dedicadas a lo espacial y al funcionamiento mecánico, mientras que las mujeres usamos más el área verbal y emocional, y que eso podría generar diferencia en términos de las elecciones. Sin embargo, hay varios estudios, aquí yo estoy mencionando solo 2, Favara y Dossi, que muestran que no son las habilidades en las que están jugando un rol en estas elecciones de carrera, porque efectivamente, en primer lugar, ya les mostré que en la prueba de PISA hay en muchos países donde las mujeres lo hacen igual o mejor que los hombres, pero además Favara y Dossi muestran que a iguales resultados académicos, mujeres y hombres eligen distinto. Y esas elecciones tienen mucho más que ver con estereotipos de género que con habilidades. Por otra parte, hay ciertas diferencias de género en aversión al riesgo y también en actitudes hacia la competencia. Y eso puede también estar afectando las decisiones educacionales. Por ejemplo, las mujeres tendemos a ser más aversas al riesgo y huir de la competencia. Ahora, eso también tiene un origen cultural. Y de hecho hay este paper que menciona aquí Denisi y otros autores. Ellos hacen un estudio muy interesante en que trabajan con 12 tribus, una Masái en Tanzania y otra Kasi en India. Una de ellas, la de Tanzania, es patriarcal y la de India es matriarcal, y hacen el siguiente experimento. Van y dicen, mira, si ustedes embocan estas pelotas en este canasto,
Si lo hace cada uno solo, el premio es 1, por decir algo. Pero si ustedes compiten con alguien y ganan, por cada pelota embocada va a ser 3, no 1, lo que van a ganar. Y lo que ellos encuentran es que en la tribu que es patriarcal, la mayoría de los hombres deciden competir y la mayoría de las mujeres deciden no competir. Y en la tribu que es matriarcal es justamente al contrario. La mayoría de las mujeres deciden competir y la mayoría de los hombres deciden no competir. Entonces este es un argumento para decir en realidad esto de que las mujeres somos más aversas al riesgo y efectivamente tratamos de huir de la competencia o no nos gusta la competencia, es algo que también tiene que ver con un origen social, cultural. Y finalmente hay algunos estudios que muestran el rol de los incentivos económicos, cómo mujeres y hombres reaccionamos a los incentivos económicos. Y ahí, cualquiera de estos papers lo que muestran, son bastante consistentes los resultados, es que las mujeres somos menos reactivas a los incentivos económicos para elegir una carrera. O sea, no porque una carrera tenga mejores ingresos en el mercado laboral, va a ser una carrera que vamos a elegir. Perdonen que no traduje esta lámina, pero básicamente aquí les quiero contar sobre el modelo. Este es un modelo que hicimos en función de cómo funciona el sistema de postulación a la universidad en Chile. Hay un continuo de estudiantes que tienen una historia respecto de su desempeño en enseñanza media. No importa el nivel socioeconómico, características demográficas, el puntaje de postulación y los intereses académicos. Por otro lado, tenemos universidades y áreas de estudio, que son, digamos, las carreras, y definimos un programa como un conjunto de una carrera con una universidad, porque es la forma como se postula en Chile. Uno postula una carrera en una universidad. Esa es la primera preferencia, y la segunda preferencia es otra carrera o esa misma carrera en otra universidad. Cada programa, carrera-universidad, tiene requisitos de admisión distintos, son distintas áreas de estudio, y las universidades tienen distintas calidades. También los estudiantes tienen distinto nivel de conocimiento sobre los distintos temas, ciencias sociales, lenguaje, matemática, y eso nos permite calcular un puntaje con ponderaciones, y esas ponderaciones son distintas para cada uno de los programas. Entonces los estudiantes postulan a esta combinación de universidad con carrera, y lo que ellos hacen al postular es que maximizan su utilidad esperada, y esa utilidad esperada depende de un vector de características de los estudiantes que son relevantes para su elección. Ya voy a mencionar en detalle esas variables, y también unas características de los programas y un error aleatorio. Entonces, aquí están los datos, ya les comenté, es la cohorte que egresó de cuarto medio del 2014 y que postuló para ingresar a la universidad el 2015. Tenemos casi 55.000 observaciones. No es una muestra, son todos los estudiantes que tenían datos en esa postulación, datos válidos en esa postulación. La fuente de información es el Ministerio de Educación y el DEMRE. Entonces, lo que nosotros hicimos, par carrera-universidad, si hubiésemos considerado todas las carreras universidades, todas las pares, el modelo no convergía jamás. Entonces, lo que hicimos fue agrupar las carreras en áreas, y las áreas son las que están aquí a la derecha: medicina, odontología. Después tenemos otras carreras de la salud, ciencias, ingeniería civil, tecnología, comercio. En comercio está, por ejemplo, ingeniería comercial, artes, ciencias sociales y humanidades, derecho y educación. Y también agrupamos las universidades en 4 grupos. Hicimos 3 grupos del CRUCH y las agrupamos de acuerdo a selectividad, y un grupo donde dejamos a todas las privadas no tradicionales, que son las que por primera vez estaban ingresando al Sistema Único de Admisión.
Y lo que hicimos entonces fue estudiar con un logit anidado que tratamos de predecir el área y el grupo al que se postula en primera preferencia. ¿Por qué optamos por un logit anidado? Porque efectivamente hay una correlación entre la elección del área y la elección de grupo. Es una elección conjunta. Entonces, ¿cuáles son las variables que usamos? En términos de productores de área, variables de género, variables académicas y variables de control. De género, obviamente, si era mujer u hombre el estudiante, el área del padre del mismo sexo, el área del padre de distinto sexo, si había estado en un curso mayoritariamente de mujeres, más del 60% mujeres, o un curso mixto, consideramos mixto entre 40 y 60% de mujeres. Después en las variables académicas usamos las notas de la enseñanza media por área, o sea, por ciencias sociales, matemáticas, lenguaje, etc. La PSU también por área, el ranking de notas, o sea, las variables con que se calculan los puntajes para ingreso, y como variables de control usamos el ingreso per cápita, la dependencia del establecimiento y la región del estudiante. Y luego tenemos predictores para el grupo de universidades, y ahí usamos las diferencias de puntaje, el puntaje del estudiante versus el puntaje de corte del año anterior, esa diferencia al cuadrado, el puntaje promedio del área grupo del que estaba postulando, las vacantes en la región del área grupo en la región del estudiante, cuánto era el copago. Entonces calculamos los aranceles y como sabíamos si el estudiante había tenido beca o había tenido algún tipo de ayuda, pudimos calcular cuánto era lo que efectivamente le tocaba pagar, y el porcentaje de estudiantes de la generación anterior de su mismo establecimiento educacional que estaban en el grupo. Entonces, con esas variables estimamos este modelo logit anidado. Entonces, aquí les muestro la primera resultado. Calculamos la probabilidad predicha para un postulante promedio. O sea, este postulante que está graficado aquí es idéntico en todo, salvo si es mujer o si es hombre. Entonces, verde mujer, azul hombre, y uno observa que hay un patrón bien diferenciado de postulación entre hombres y mujeres. Hay una gran cantidad de mujeres que postulan a otras áreas de la salud y muy pocos hombres, y al revés, muchos hombres postulando ingeniería civil y muy pocas mujeres. Lo mismo pasa con tecnología, un área fundamentalmente masculinizada. Ciencias sociales y humanidades, la probabilidad de que una mujer postule es 11% y 6% un hombre, y en educación 15% una mujer, 9% hombre. Entonces, lo primero que uno observa es un patrón bien distinto que no llama nada la atención, sobre todo habiéndoles mostrado yo los resultados, digamos, la matrícula de primer año. Entonces ahí empezamos a mirar, tratando de ver el rol de lo académico. Y ahí, para ver el rol de lo académico, lo que hicimos fue, de nuevo para un postulante promedio, aquí cuando digo un postulante promedio quiere decir que estimamos el modelo para hombres y mujeres, y teníamos una dummy de hombre o de mujer, pero estimamos el modelo para hombres y mujeres. Luego les voy a mostrar algo donde estimamos el modelo solo para hombres y solo para mujeres. Y aquí lo que estamos mirando es, aquí en el eje horizontal, tenemos desviaciones estándar de la prueba de ciencias, las notas de enseñanza media de biología y de química. Y lo que estamos viendo es la probabilidad de postular a medicina o odontología, que es una de las áreas que tenemos. Y lo que nosotros observamos es que en el lado derecho están los resultados de los estudiantes que tienen altos puntajes, alto puntaje en la PSU de ciencia y buenas notas en biología y química, y uno observa que a igualdad de puntajes, la probabilidad de que un hombre postule a medicina o odontología es mayor que la probabilidad de que una mujer postule a medicina y odontología, teniendo mismas características, porque es un postulante promedio y mismo resultado en términos de nota y de PSU.
Lo mismo pasa con Derecho, que es un área humanista. También en Derecho uno observa que para puntajes altos hay una mayor probabilidad que un hombre, los hombres tienen mayor probabilidad de postular a Derecho que las mujeres. Y lo mismo pasa con Ingeniería Civil, pero aquí hay una diferencia, que para puntajes altos, para resultados altos, las mujeres tienen una mayor probabilidad. Entonces, y esto nosotros lo hicimos para distintas áreas, pero aquí lo que les estoy mostrando son las áreas, digamos, en las carreras, por decirlo así, las áreas más exigentes de cada una pensando en alguien que quiera estudiar algo con matemáticas. Obviamente Ingeniería Civil es la carrera más exigente, algo con humanista, obviamente Derecho es una de las carreras donde es más difícil quedar. Entonces, lo que uno está observando aquí es que hay un patrón que tiene que ver con estereotipos de género, porque no se está explicando por lo académico, sino que se está explicando por qué las mujeres dejan de postular o postulan en menor medida a estas carreras. Yo diría que la única excepción de todo lo que nosotros miramos fue Ingeniería, que para puntajes muy altos, efectivamente, las mujeres tienen una más alta probabilidad, pero si ustedes ven Derecho, si ustedes ven Odontología, en general estas son las carreras más demandadas, por decirlo así, y la pregunta es ¿por qué las mujeres dejamos de postular esas carreras? Y aquí es donde juegan un rol los estereotipos de género y lo que decía previo, los distintos papers que muestra que las mujeres tendemos a no participar en situaciones más competitivas y tenemos una cierta aversión al riesgo. Entonces, este tipo de estereotipo y de como inseguridad, por decirlo así, en las habilidades, es una posible explicación a este resultado. Aquí lo que les estoy mostrando es que el modelo estos modelos estructurales permiten generar escenarios contrafactuales. Entonces lo que nosotros hicimos fue estimar el modelo para hombres y mujeres separados y miramos qué pasaba, lo que está arriba son mujeres y lo que está abajo hombres, y el color verde es el parámetro que se estima, y el que está achurado es el parámetro promedio entre hombres y mujeres. Entonces lo que nosotros hicimos fue comparar qué pasaría con la probabilidad de postular, por ejemplo, a salud, si las mujeres, en vez de tener los parámetros que tienen, tuvieran parámetros más parecidos a los parámetros promedio, que serían más parecidos a los parámetros de los hombres. Y lo que uno observa es que habría una menor postulación a carreras de la salud y una mayor postulación a ingeniería civil. Y lo mismo pasa con tecnología, que hay la probabilidad de postular a tecnología de acuerdo al modelo es 4% a las mujeres, pero si uno pensara que las mujeres pudieran tener preferencias más parecidas a los hombres, podría postular, la probabilidad de postular sería 7%. Lo mismo pasa con los hombres. Si pensamos lo que está en azul es los parámetros de los hombres, lo que el modelo estima de los parámetros del hombre, las preferencias. Y lo que está achurado es lo que es el promedio de parámetros entre hombres y mujeres. Y entonces, si los hombres tuvieran preferencias más parecidas a las de las mujeres, postularían en mayor medida a carreras de la salud, en menor medida a ingeniería civil, en mayor medida, mayor medida a ciencias sociales y en menor medida a tecnología. Entonces, lo que uno observa aquí es que efectivamente, si queremos resumir un poco lo que he estado diciendo, es que hay importantes diferencias en la postulación a las carreras universitarias y son explicadas por las preferencias. Ya vimos, las mujeres postulan más a carreras de la salud, hombres más a carreras de ingeniería. El rendimiento académico afecta la postulación sin duda, pero a igual nivel académico, a igual resultado académico, un hombre puede tener hasta un 25 mayor de probabilidad de escoger las carreras más selectivas
en cada una de las áreas que las mujeres. Y eso no tiene que ver necesariamente no tiene que ver con rendimiento, y sí puede tener que ver más bien con socialización, con estereotipos. Y lo otro que nosotros miramos es esto de acercar las preferencias de hombres y mujeres, y que efectivamente si uno quiere, los ejercicios que nosotros hicimos, los distintos contrafactuales, es que si uno quisiera acercar las preferencias de hombres y mujeres, eso contribuiría a disminuir la brecha, y no lo estoy mostrando aquí, pero mostramos en el trabajo que sin pérdida en términos de la distribución de talentos. ¿Qué quiero decir con sin pérdida en la distribución de talentos? Que la forma, de acuerdo, los talentos medidos de acuerdo a las notas y de acuerdo a la prueba de selección universitaria, o sea, digamos, talentos cognitivos, por decirlo así, no habría una pérdida, por ejemplo, en ingeniería, si más mujeres postularan ingeniería, y no habría una pérdida qué sé yo, en otras carreras de la salud, si más hombres postularan a otras carreras de la salud. Y por tanto, si uno quiere realmente reducir las brechas de género, no solo debe alentar a las mujeres a postular a carreras masculinizadas, sino que también a los hombres a postular a carreras feminizadas. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Bueno, algo he estado diciendo, las mujeres en general acceden a carreras con menos expectativas y también no solamente de ingresos, sino que de empleabilidad. Y eso obviamente explica en parte, no únicamente, pero explica en parte las brechas salariales que se observan en el mercado laboral. Ahora, esto no es algo que beneficia solo a las mujeres. ¿Por qué? Porque se pierden talentos de mujeres en las carreras STEM, y también se pierden talentos de hombres en las carreras que hoy día son feminizadas. Hay un estudio, por ejemplo, el estudio de Franklin del año 2013, que muestran que las carreras STEM se benefician de la diversidad que aportan las experiencias de las mujeres. Y por otro lado, la equidad de género y el impacto que eso tiene en la participación laboral femenina tiene efecto en el crecimiento de los países. Hay estudios que lo muestran. Este estudio de Alonso es un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional, y también tiene que ver con un crecimiento más inclusivo. Raquel Fernández, con coautores, recién ahora acaban de sacar un documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional en que muestra cómo la mayor participación de mujeres efectivamente es lo que puede generar un crecimiento más inclusivo. Termino con esta lámina. La pregunta es ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que yo creo que hay que tener claro es que los sesgos son inconscientes, y por tanto es importante tener campañas, tener iniciativas que ayuden a tomar conciencia de estos estereotipos, y tomar conciencia no solamente a los hombres, tomar conciencia a las mujeres, porque las mujeres también tenemos estos estereotipos de género inconscientes. Y por tanto, si uno quiere partir desde el comienzo, uno debiera preocuparse de que niñas y niños pudieran tener acceso a mirar distintas áreas, a desarrollarse, y aquí hay un rol importante no solamente de los profesores, sino que también de los padres. ¿Qué juguetes les regalamos? ¿Qué actividades hacemos con ellos? Etcétera. También es importante que estos temas estén en las mallas curriculares de la formación docente y también de los docentes en servicio. Fijarse mucho, y yo entiendo que el Ministerio de Educación sí tiene todo un programa de fijarse en que no existan estereotipos, no solamente de género, sino que no existan estereotipos en los libros de texto. Eso es fundamental. Y también lo que hace la facultad, promover el ingreso de mujeres a carreras STEM, y en la Universidad de Chile también se promueve el acceso de hombres a carreras feminizadas, por ejemplo, trabajo social, así como la facultad tiene ingresos especiales de hombres en ese caso y de mujeres en nuestra facultad. Y en general facilitar y promover la mayor participación de las mujeres siempre, tanto en el mercado laboral, en política, en las empresas, como decía al principio. Todo eso ayuda a ir disminuyendo los estereotipos de género que puedan estar presentes en nuestra sociedad.
No sé si estoy muy oscura, prendo alguna luz o hago súper algo. bien, ¿Se ve bien? ¿No estoy se muy ve bien. oscura? Bien. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias, profesora Alejandra Misala, por su presentación, por el tema que toca también. Y creo que todas y todos los espectadores también tienen que haber estado muy bien. Queremos recordarles que se pueden mandar preguntas o levantar la mano, pueden hacerlo ahora, pueden o escribirlo en caso de que no quieran hablar con cámara o con micrófono, o pueden levantar la mano en caso contrario. Por ahora han llegado preguntas escritas. No sé si prefiere que le lea de a una o le lea un par y responde esas de ahí. Vamos de a una, si después se juntan mucho, acumulamos. Ya, la primera pregunta es si existen iniciativas para disminuir la ansiedad matemática o esta discriminación entre géneros dentro del aula. ¿Qué resultados han dado? Bueno, el tema de la ansiedad matemática efectivamente es una preocupación y es una preocupación en la formación docente, porque la ansiedad matemática la tenemos todos, o sea, no todos, pero hay mucha gente que tiene ansiedad matemática. Obviamente si hay alguien que quiere estudiar ingeniería no la tiene, pero es bien normal en la población que haya ansiedad matemática. Sin embargo, en el caso de los docentes es importante y por eso que es algo que también se toca el tema en la formación docente. Ahora, yo creo que lo importante son estos estudios que nos permiten generar conciencia, que es lo que yo decía al final, ¿no es cierto? Porque estas cosas son inconscientes, no es que las personas se levanten un día pensando de esta forma, sino que es algo de la forma como fuimos criados, de las expectativas que tenían nuestros padres de nosotros, de nuestra sociedad en que vivimos, de lo que vemos, por eso son tan importantes los modelos de roles también. Y eso es lo que finalmente permite que no ocurran esas cosas en el aula, digamos, pero es algo que hay que ir tomando conciencia. Por ejemplo, yo creo que el movimiento feminista del año 2018 nos hizo a todos tomar conciencia de algo que estaba, pero fue una cosa fuerte, fue una cosa en que todo el mundo estuvo claro de que aquí había un trato diferenciado para las mujeres y que tenía que haber una preocupación al respecto. Las universidades se preocuparon, el gobierno se preocupó, y eso son el tipo de cosas que uno tiene que ir esperando, hay que ir avanzando. Yo creo que se ha ido avanzando y hay que seguir avanzando. Profesora, voy a leerle otra pregunta que llegó por el chat, que dice, ¿hay alguna relación entre el nivel de ansiedad matemática de los docentes y el género que tienen? Buena pregunta. No. Mira, en el estudio que nosotros hicimos con Salomé Martínez y Francisco Martínez, no pudimos separar, cuando hicimos el análisis, no pudimos separar entre hombres y mujeres, porque los estudiantes de pedagogía básica son mayoritariamente mujeres. Entonces teníamos pocos hombres en la muestra y cuando los separábamos, la muestra de hombres no tenía suficiente poder. Entonces no pudimos hacerlo. Pero hay otros estudios que muestran que efectivamente la ansiedad matemática está presente en general. Por ejemplo, no necesariamente un fenómeno femenino. A pesar de que hay otras características que sí son fenómenos más bien de mujeres, como les decía, los estudios que muestran lo de aversión al riesgo, los estudios que muestran digamos, las pocas ganas de competir en general. Pero nosotros en el estudio, como les decía, no pudimos hacer esa separación porque nuestra muestra de hombre era muy pequeña. Perfecto, gracias, profe. Llega otra pregunta que la persona dice, profe, ¿se pensó por qué en los puntajes altos en matemáticas se invierte la probabilidad de postular ingeniería entre hombres y mujeres? Fíjate que no sé, para ser bien sincera, encontramos eso y lo único que uno puede pensar es que, claro, si tú tienes ese puntaje, obviamente puede que te dé más seguridad.
el haber tenido un puntaje tan alto que te dé más seguridad, pero es una mera especulación porque en realidad no teníamos elementos nosotros para investigar más al respecto. Es el único caso donde se da vuelta. En todas las otras áreas que estudiamos no ocurría eso. Pero es probable que sea, claro, si, no sé si tienes 800 puntos, tienes puntaje nacional, probablemente te da más seguridad. Pero estoy especulando, no lo vimos realmente, no teníamos información para hacerlo. Ese tipo de estudios requieren algo más cualitativo, diría yo. Los modelos te dicen el resultado, pero para explorar eso se necesita como una metodología mixta en que tú puedas hacer un estudio más quali. Otra pregunta que llegó es de Kimi Suzuki, que dice: Hola, muy interesante la exposición. Mi pregunta es, ¿por qué siendo tan importante la incorporación de hombres en carreras feminizadas, las iniciativas como las de trabajo social y educación parvularia han tenido tan bajos resultados? ¿Cómo mejorar esos resultados? Hola Kimi, no nos vemos desde Australia. Yo creo que lo de trabajo social ha tenido resultados. Lo que pasa es que trabajo social es una carrera pequeña en términos de número de estudiantes en relación a ingeniería. Claro, uno dice a ingeniería entran 55 mujeres adicionales. Claro, en trabajo social son menos los hombres que entran en el ingreso especial, pero ha tenido resultados porque en términos porcentuales de la cantidad de estudiantes es importante lo de trabajo social. Yo creo que lo de educación parvularia es distinto, porque ahí los estereotipos son muy fuertes. Y son muy fuertes no solamente en el sentido de estudiar, sino que pasa cuando tú vas a trabajar. Trabajar como alguien, como un educador de párvulos, es algo que está mucho menos... ¿cómo poder decirlo? Mucho menos, se me fue la palabra, pero es más, no quiero decir que es más extraño encontrar un educador de párvulo, ¿no es cierto? Entonces es más difícil con esa carrera. Yo creo que es una de las carreras donde probablemente es más difícil tener un ingreso especial para estudiantes hombres. Pero en trabajo social, yo diría, y la evaluación que tienen en trabajo social es que ha sido positivo, ha sido bueno. Pero claro, los números son mucho más pequeños que los nuestros de ingeniería. Gracias, profe. Otra pregunta es si además de las expectativas de los profesores, ¿existe alguna relación con expectativas de apoderados o algo que venga como de la educación en su conjunto? Mira, yo no he visto un trabajo así aunque sea de correlación con las expectativas de los apoderados, pero sí he visto resultados de la prueba PISA donde a los padres también le hacen un cuestionario y hay una diferencia bien importante entre el porcentaje de estudiantes hombres cuyos padres esperan que su hijo estudie una carrera STEM, que es alrededor de 50%, y el porcentaje de estudiantes mujeres que sus padres esperan que su hija estudie una carrera STEM. Para hombres y mujeres con los mismos puntajes de la prueba PISA de matemáticas y de ciencia. ¿Ah? O sea, controlando, digamos, por el puntaje, y en el caso de las mujeres es el 17% de las mujeres. Sus padres esperan que estudie una carrera STEM y el 50% de los hombres, a igual resultado. Entonces, yo no he visto, como te digo, un estudio donde se correlacione al menos, no te digo que haya habido causalidad, que haya correlación, pero sí uno observa eso en los datos descriptivos, por decirlo así. O sea, los padres sí tenemos menos expectativas de que nuestras hijas estudien carreras STEM. También eso se observa. No es solamente un tema de profesores. Gracias, profe. Ahora va a hablar Kimi, que pidió la palabra, así que ella misma va a hablar ahora.
¿Sí está ¿Kimi? Kimi? Estás con el micrófono apagado. Ah, no sé por qué dice Kimi Suzuki. Yo no soy Kimi. Bueno, me llamo Jocelyn, pero quería preguntarle si cree que la elección de las carreras tiene que ver con cuánto van a ganar esas personas y en el fondo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, en el fondo carreras como párvulo o enfermería, que, que son tradicionalmente menos pagadas que medicina o otras carreras, o ingeniería comercial. ¿Qué fue primero? ¿Era una carrera de mujeres y se pagó menos? ¿O es que se paga menos, entonces las mujeres tienden a ir ahí a eso y los hombres dicen, bueno, yo no voy a poder, no sé, mantener una familia siendo parvulario, entonces no voy a estudiar eso? Bueno, yo no he visto un resultado, un estudio que pueda mostrar, digamos, qué fue primero, pero lo que uno observa es que sí hay estudios que muestran que a las mujeres les importa menos en el momento de elegir carrera, digamos, los beneficios pecuniarios de las carreras que a los hombres. Eso hay estudios que muestran eso, que efectivamente, y hay varios estudios, yo los mencioné ahí en una de las láminas, que muestran eso, de que efectivamente cuando se trata de ver a quién mueve más digamos, a quién mueven más los beneficios pecuniarios, mueven más a los hombres que a las mujeres eligen menos con eso en la mirada. Ahora, si las carreras tienen menores ingresos porque son feminizadas o si son feminizadas porque tienen menores ingresos, yo no he visto estudios realmente que muestren eso, pero yo creo que probablemente si nosotros somos capaces de, a través de, por la crianza, por lo que pasa a nivel escolar, acercar las preferencias de hombres y mujeres, probablemente también van a haber menos diferencias en términos de ingresos, digamos, de salarios de esas carreras. Pero yo no he visto estudios que muestren cuál es la causalidad ahí, de verdad. Sí sé lo que te dije de que las expectativas de hombres y mujeres respecto de cuán importante es lo pecuniario es distinto y es mayor para el caso de los hombres. Gracias, profe. Llegó otra pregunta que si es que en el estudio de universidades vieron los puntajes, si es que vieron que los puntajes de matemáticas fueron menores para las mujeres y si eso puede ser un factor que explique la brecha. No, no lo explica porque lo que nosotros hicimos fue, acuérdense que trabajaba yo con los resultados, controlando por resultados tanto en la PSU como resultados de notas de la enseñanza media, que son lo que efectivamente se considera en Chile para el ingreso a la universidad. Entonces, todo nuestro análisis es para hombres y mujeres con igual rendimiento. Y por tanto, las diferencias que uno ve son diferencias que tienen que ver con las preferencias. Pero esas preferencias están marcadas por estereotipos de género. No solamente porque naciste con que siempre te gusta más algo, sí, sino que es algo que tiene que ver con la forma como te criaron, con lo que pasó en el colegio, con tu relación con los profes. Sí, lo que les decía, este trabajo de una colega mía que muestra que hay más interacción, una mucho mayor interacción de los profesores y profesoras de matemática con los estudiantes hombres que con los estudiantes mujeres, obviamente eso te va generando la sensación de que tú no eres tan buena para las matemáticas, de que probablemente mejor piensa en otro tipo de carrera, pero también lo que les mostraba en términos de cuánto hombres y mujeres, cuál es la probabilidad de postular a carreras más selectivas, teniendo el puntaje para entrar a esas carreras. Y ahí también hay un tema que tiene que ver con estereotipos. O sea, ¿cómo te explicas tú de por qué en varias carreras, y no tenía que ver solamente con matemáticas o carreras STEM, sino que, por ejemplo, derecho, también había una menor probabilidad de las mujeres de postular a derecho teniendo idénticos resultados que los hombres, y estaba hecho ese ejercicio,
que son ejercicios que uno hacía a partir de los resultados del modelo, con igual resultados académicos, porque claro, si no, no tiene... Ahora, es cierto que en la PSU de matemática a las mujeres les va peor que a los hombres sistemáticamente, eso es absolutamente cierto, pero aquí estamos controlando por eso. No sé si fui clara con la respuesta. Gracias, profe. Yo pienso que sí, si no, estamos todavía recibiendo preguntas. Otra pregunta que hay es, ¿cuál es la evaluación que se hace hoy en día de los cupos especiales para mujeres en ingeniería y cómo eso ha tenido consecuencias también para el desempeño y si es que eso ha tenido influencia para continuación de estudios de posgrado? Bueno, lo que yo sé es que las mujeres que entran en el ingreso especial de género del programa de equidad de género de la facultad, les va igualmente bien que el resto de sus compañeros. Yo tuve una estudiante el año pasado que hizo su memoria de título de pregrado conmigo y estudiamos, y ella había entrado con el programa de equidad de género y le había ido estupendo y estudiamos las decisiones de seguir tanto doctorados como magíster de hombres y mujeres estudiantes de la facultad. Entonces miramos, ya sea que estudiaron, siguieron estudios dentro de la misma facultad o que con becas Chile estudiaron un magíster o estudiaron un doctorado. Nos conseguimos esos datos en CONICET, la ex CONICET. Y mostraba ahí súper claramente en ese estudio que las mujeres, solo cuando tenían muy buenas notas, comparado con los hombres, postulaban a seguir estudiando, a un magíster o un doctorado, que es un poco el mismo fenómeno que yo estaba explicando con el estudio que les presenté hoy día. Entonces ella mostraba que las mujeres necesitaban tener muy buenas notas para decir, ok, yo voy a seguir estudiando, voy a hacer un máster, voy a hacer un... Y la otra cosa interesante es que algo que influía era el haber tenido profesoras mujeres en la facultad y profesoras auxiliares mujeres. Entonces es importante lo que va pasando durante su estadía en la facultad, en este caso, con las decisiones que finalmente toman las mujeres, en este caso, de seguir estudiando. Entonces son como los mismos fenómenos que uno ve una y otra vez en distintos tipos de estudio, pero que están obviamente interesados en diferencias de género. Entonces, eso es algo que vimos, pero respecto del programa, yo no sé si me parece que todavía no hay una evaluación completa del programa de equidad de género, pero la información que yo tengo es que a las mujeres que han entrado a través de ese programa les ha ido muy bien. Y una cosa importante, que es interesante respecto también de algo que yo decía, que lo que ocurrió en la facultad es que el primer año que se aumentó las vacantes en 40 mujeres, fue el primer año, 2014 creo que fue, no solamente entraron esas 40 mujeres adicionales, sino que entraron muchas más mujeres por sobre el puntaje de corte. Entonces hubo una señalización de la facultad diciendo queremos mujeres, las mujeres son bienvenidas en Ingeniería en la Chile, y eso hizo inmediatamente que más mujeres postularan a Ingeniería en la Chile. De hecho se aumentó, creo que fue como, en primer año había como 18-19% de estudiantes mujeres, se aumentó inmediatamente como a 28%, de un año para otro, solamente por efecto de este programa. Entonces ese es el tipo de cosas que son bienvenidas, porque son las formas de uno ir señalizando que en ingeniería las mujeres son bienvenidas.
a estudiantes mujeres y profesoras mujeres. Perfecto, profe. Yo creo que con eso, para no pasarnos tanto del tiempo, vamos a cerrar acá la charla de hoy día de la profesora Alejandra Misala de estereotipos de género, expectativas y elección de carreras. Le agradecemos a usted por su tiempo, también a las personas los y las espectadores que estaban, y también no podemos dejar de lado y dejarlas a todas y a todos invitados para el próximo jueves 8 de abril a las 6:30, donde va a estar la profesora Alejandra Piso con el tema desigualdad de género en el mercado laboral y políticas para enfrentarla. Así que, profe, si usted quiere decir alguna palabra de cierre, con eso... Agradecerles a todos a ustedes como organizadores, felicitarlos de nuevo por la iniciativa y agradecerles a todos los que estuvieron en un Jueves Santo mirando la presentación después de las 6:30 de la tarde. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao.